que, a pesar de la hipoglicemia en algunos y la marea alcalina en otros, podamos hacer esta presentación. Claro, y entonces, claro. el abogado. ¿Sí o no? Ya pasó el abogado. Bueno, entonces hoy tengo la fortuna de presentarles con ustedes, con Melissa y Aleja, un tema que a nosotros hace 15 días estábamos como ¿what? Y pudimos hacer una investigación y un aporte como muy concienzudo y nos dimos cuenta que era un tema muy interesante y que particularmente en mi empresa, que yo trabajo en Sura, que obviamente como hacía parte de la parte asistencial como médico y ahora en la parte administrativa no tenía mucho contacto y me di cuenta que es muy importante para todas las funciones que hacemos. Para poder iniciar les vamos a presentar a un personaje que se llama Miguel. Miguel es un amigo de nosotros que empezó como nuevo en la parte de operaciones, él es director ahora de todo el tema de operaciones de una empresa que fabrica galletas. Miguel quiere mostrar sus logros y quiere dar un gran impacto a la compañía, pero él tiene muchas preguntas y tiene muchas necesidades. Entonces él se pregunta, ¿cómo voy a hacer yo para conseguir mi materia prima? ¿Cómo voy a hacer yo para conseguir lo que necesito para poder producir? ¿Cuáles son esas necesidades que tengo? Necesito materia prima de calidad, que me llegue rápido, que no me falte. Necesito que sea de bajo costo. Pero también necesito maquinaria, porque si no tengo unas máquinas adecuadas, modernas, no voy a poder producir a la velocidad que necesito. Pero a la vez necesito que tenga costos bajos para poder ser efectivo. Pues la respuesta para él es que existe Sourcing and Procurement. Pero, ¿what? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Pues tranquilo, Miguel. Es el proceso de búsqueda, adquisición y compra de un bien o servicio. Claro, ¿cierto? Yo creo que ya podemos terminar ahí. Claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que? ¿Cómo se come o qué? ¿O cómo se hace? ¿Qué es lo que se necesita? Pues consta de una serie de pasos que me permiten hacer el abastecimiento de la adquisición, seleccionar proveedores y hacer un proceso de mejora continuo de esos procesos que tengo que hacer para poder tener toda mi materia prima, insumos, equipos que necesito para la producción. ¿Esto qué significa? Que aquí tengo que hacer una búsqueda en el mercado externo, todos los proveedores que tengo, que me permitan ser más eficiente y que me permitan tener procesos que ágilmente me produzcan una baja de los costos y una productividad mayor. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Pues en el sistema, pues en internet y en fuentes de información existen muchos cadenas de producción, de pasos a seguir para poder lograr estos objetivos. Nosotros quisimos y nos pareció más útil encontrar este tipo de cadena o de procesos que queremos explicarles ahora. Es un proceso que empieza siempre con las necesidades de nosotros. Siempre partimos de qué necesidades tenemos, que fue lo primero que vimos que Miguel estaba preocupado. Esas necesidades las tenemos que tener muy claras para poder salir a hacer un análisis de mercado, poder seleccionar nuestro proveedor adecuadamente, gestionar nuestro riesgo, de ahí con la suma de las tres hacer un proceso de selección del proveedor, después una contratación para poder iniciar todo el proceso de manejo de los proveedores y un mejoramiento continuo que nos permita llegar al objetivo. En esta gráfica, todo lo que está en la parte superior lo manejamos como sourcing y la parte inferior como procurement o adquisiciones. ¿Esto qué pasa con esta silueta? Que me permite que haya una retroalimentación constante. ¿Para qué? Para productos que yo tenga que estar como teniendo el abastecimiento constantemente y que yo no permita que ese flujo de insumos falte. Pero existen equipos o maquinaria que yo tengo que comprar una vez cada mucho tiempo, que no necesito estar haciendo esto, entonces yo lo puedo tener en este tipo de gráfico, que son los mismos pasos, pero me permite solamente hacer una verificación por vez. ¿Listo? Entonces, vamos a explicarles paso a paso cada uno de los pasos de los procesos que acabamos de ver para que nos quede un poquito más claro. Listo, entonces teniendo en cuenta que esta es una metodología que lo que busca es mejorar los procesos de abastecimiento enfocados en el mejoramiento de costos y en el
constante abastecimiento, pero que sea mucho más eficiente, tenemos como primer paso y punto de partida para todo el proceso la evaluación de las necesidades. ¿Qué necesito? Ya sea un producto o un servicio para mi empresa. Esta evaluación de necesidades tiene que ir enfocada desde los costos especialmente, pero también desde el riesgo del suministro. Entonces podemos hacer el análisis desde varios puntos. Si es un producto, puedo a través de una matriz de clasificación de productos identificar desde el impacto financiero y lo difícil que me resulta conseguir ese producto, cuál es como la necesidad inminente y cuáles son como los pasos que debo seguir más adelante. Siguiendo con la fábrica de galletas de Miguel, si Miguel dentro de su propuesta de valor o dentro de su estrategia dice que sus galletas van a ser 100% orgánicas, él tiene que identificar cuál de los productos que necesita en ese momento, cuál de los productos que necesita, dónde está clasificado. Una vez haga esa clasificación, él va a hacer un análisis de mercado, dónde está mi empresa dentro del ámbito local o internacional, dónde están ubicados esos productos que necesita, para posteriormente, este análisis de mercado, cómo está dentro del mercado, lo puede hacer a través de las 5 fuerzas de Porter, identificar sus debilidades, toda esta evaluación de necesidades y el análisis de mercado, él la debe traducir en unas especificaciones que posteriormente debe analizar con los portafolios de los potenciales proveedores existentes. Entonces, si él dice mis galletas van a ser orgánicas, tiene que hacer una clasificación de cuáles son los proveedores de materiales orgánicos que hay en Medellín para la producción de sus galletas. En general, una vez haga el análisis de portafolio, él puede hacer un tamizaje de qué proveedores cumplen con sus estándares de acuerdo a la clasificación que él hizo de sus necesidades. Buenas noches. Seguidamente sigue la gestión del riesgo. ¿Cómo se define un riesgo? Un riesgo puede definirse como la incertidumbre de un resultado. Ante la duda de cuál va a ser el resultado de un evento, sea de importancia alta o baja, siempre es muy importante anticiparse a estos resultados. Toda empresa consumidora o de bienes y servicios debe siempre tener una mirada global para mirar cuáles van a ser los riesgos a los que la empresa está expuesta y así poder plantear medidas preventivas y correctivas que ayuden a dar respuesta a estos resultados. La gestión del riesgo en sí incluye todo ese conjunto de actividades que va a permitir identificar, evaluar y controlar los riesgos que se presenten. Bueno, en el mundo moderno es claro que los riesgos no están asociados únicamente al tema de seguridad, sino también al tema de esa posibilidad de incumplimiento de los requisitos de alguna de las partes. Los gerentes, los altos directivos de una compañía son conscientes que no solamente tiene que ver con las posibles amenazas, sino también con el tema de oportunidades referente a la toma de decisiones en un mundo totalmente variable y cambiante. Bueno, ¿cuáles son los pasos que uno debe seguir para hacer una gestión del riesgo? Primero es identificar los riesgos y enumerarlos. Esta tabla es un ejemplo de la empresa Isagen, que ellos hacen la enumeración de cada uno de sus riesgos. Ellos tienen en cuenta no solamente los riesgos pueden dividirse en 4 tipos.
De todas maneras existen diversas clasificaciones de los riesgos, pero nosotros mencionamos pues principalmente 4, que son los riesgos financieros, los riesgos estratégicos y los riesgos operacionales. Aquí esta empresa no tiene en cuenta pues varios de ellos, y seguidamente el siguiente paso es evaluar estos riesgos, que consiste en definir el impacto potencial y las posibles consecuencias de estos y en qué manera se van a tratar. Se les clasifica también según la intensidad que van a presentar, diciendo pues si va a tener un impacto alto, medio y moderado. Esta tabla la construye la misma empresa Isagel, ubican esos riesgos que les mostré previamente y los ubican acá según el grado de probabilidad de que ocurra y el impacto que van a tener dentro de la organización. El siguiente proceso es lo referente a la selección del proveedor. Este proceso se realiza en 4 pasos. Primero, la definición de la estrategia de suministro y los criterios de adjudicación. Segundo, la empresa debe crear un documento que se llama, pues, las siglas en inglés es Request for Proposal, que traduce una solicitud de propuesta. La solicitud de propuesta es básicamente un documento en el que se establecen las premisas y los requerimientos con los que debe cumplir los posibles proveedores del servicio que se necesita contratar. Es muy importante aquí que especificarse cuál es el tipo de contrato que se necesita, cuáles son las condiciones de la contratación, los requisitos que deben de cumplir las empresas, lo referente a información financiera, la experiencia que tienen en el servicio que se está solicitando. Un buen documento de solicitud de información debe pues incluir lo que es las directrices del proyecto, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los entregables que se solicitan, los requerimientos del contrato, cuáles van a ser los pagos, los premios. Y por último, la empresa debe aplicar esa solicitud de propuesta y hacer ya procedidamente la contratación. En el tema de contratación, queremos resaltar como 3 tipos de contratos. Entonces primero está lo que son los acuerdos de compra. Los acuerdos de compra son un documento jurídicamente vinculante en el cual un comprador establece cuáles son las condiciones que está requiriendo pues, para la contratación para una compra que se realiza una única vez. Están también los acuerdos sombrillas, que son para compras que se vayan a realizar de manera repetitiva. Y por último, las órdenes de compra. Esto simplemente se especifican cuáles son las condiciones que se están solicitando. Pueden acompañar un acuerdo de compra o un acuerdo sombrilla, o pueden presentarse simplemente como un documento independiente. Cuando se presenta como un documento independiente, es bueno que se sigan las condiciones de compra estándar de la empresa para ceñirse como al proceso que continuamente se ha venido realizando. Bueno, y continuando entonces con el proceso ya de mantenimiento de estos proveedores, existe la siguiente etapa, pues es la orden del despacho, donde definimos cómo va a ser la vía de entrega del insumo o servicio. Puede ser pues por vehículo que venga de afuera, inclusive el espacio exterior, no sé, se puede determinar dentro del acuerdo de la contratación que se hizo en los tiempos de entrega, el lugar donde se va a entregar y cómo y qué características va a tener ese despacho. Pues aquí como anécdota, en Sura, pues Sura es una empresa que el año pasado pasó de ser multinacional a multilatina, y eso transformó todos estos procesos porque obviamente se tenían que regir ya estándares internacionales para que fuera el mismo proceso en todos los países, y se conformó una cosa que se llama, pues, o sea, fortaleció el corporativo, y el corporativo lo que hizo fue dictar todas estas estándares en cada una de las compañías. Sura en este momento, nosotros aquí
En Colombia tenemos alrededor de, no, pues es que son muchas empresas bajo la misma compañía, pero todas tienen necesidades diferentes. Y antes los procesos se hacían era por cada una de las empresas, entonces ya se empezaron a unificar. En recepción y pago, aquí pues entran todos los sistemas de pago como SAP y todo lo que es liberación de órdenes de compra, y etcétera. Se estiman tiempos definidos en el contrato de cuánto se paga. Sura, por ejemplo, tiene 30 días establecido como un estándar, pero cada una de las empresas pues define los tiempos de pago. Hacemos una evaluación del desempeño del proveedor, eso depende del tiempo también que se requiera, dependiendo del insumo que se tenga. Nosotros tenemos momentos en que lo hacemos mensual, bimensual, cada 6 meses, dependiendo pues de eso, y evaluamos todo lo que son los tiempos de entrega, la calidad de producto o servicio. En cuanto al control de calidad, obviamente pues de la mercancía o el insumo, hacemos todo lo que es el tema de controles de calidad. Tenemos básicamente por ejemplo, pues volviendo al caso pues de Sura, que es el que manejo, los uniformes de los médicos y del equipo de salud, por ejemplo, que tienen que tener unas especificaciones y unos estándares para garantizar que sean resistentes a fluidos y que no van a tener pues, temas de bioseguridad. Hacemos todo ese manejo. Y por último, hacemos pues como todo el manejo del mejoramiento continuo con los clientes, donde hacemos un relacionamiento con ellos. Aquí en estos puntos es muy importante la comunicación, el estar constantemente hablando con ellos, el estar constantemente preguntándole cómo queremos el producto, qué fue lo que pasó. El año pasado nosotros tuvimos una orden de insumos de 4.300 trabajadores del área de salud que se quedaron sin uniformes porque el proveedor no llegó a tiempo. Entonces eso impacta en la imagen de Sura, impacta en la imagen de la gente, o sea, eso es un problema, porque yo por ejemplo tengo médicos que están en la mina de oro de Unificar. Ese médico no va de bata ni de pijama, ese médico va de camisa manga larga, blue jean, porque tiene que entrar a una mina, porque tiene que hacer eso. No tenían uniformes para entrar, no los dejaban entrar a la mina. Eso impacta el servicio, eso impacta muchas cosas. Entonces todo ese proceso hacemos referencia. Para hacer pues como unas grandes conclusiones, lo que es sourcing and procurement es una búsqueda de adquisición y compra de bienes o servicios con una selección de proveedor que nos permita reducción de costos y mejorar procesos que garanticen el abastecimiento y optimicen la producción de productos. Esas son las grandes conclusiones que quiero que se lleven de nuestra presentación. No sé si tengan alguna pregunta, que no sea médica, por favor.